transportamos toda tu gloria en el interno de nosotros, Señor. Gracias por amarnos, gracias por enviar a Jesucristo nuestro Señor a la tierra. Gracias porque ahora Él es el todo en todos, Él es la cabeza, Él es nuestro gobierno. Gracias porque todo está reunido bajo tu gobierno, Señor. Lo que está en el cielo, en la tierra, todo está reunido bajo tu señorío. Te damos gracias, Señor, maravilloso, por esta oportunidad de poder aprender más acerca de ti, entenderte más, y que este entendimiento sea renovado, Señor, y notificarle en nuestra alma todo lo que ya somos en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de poder expresarte a través de tu palabra, poder expresar esa vida gloriosa, poder expresar ese conocimiento pleno de todo lo que tú eres, porque en esta noche venimos a comer a Cristo, venimos a alimentarnos de ese alimento que es Cristo, el cual es el que nos da vida, nos fortalece, y cada día tú eres formado en nosotros, Señor, para que haya una transformación de esta alma, para que tú seas conformado, para que ser conformados a tu imagen, Señor, y operar conforme a tu semejanza, Señor. Gracias por la oportunidad de que nos das esa oportunidad de crecer en ti, que eres la cabeza. Gracias te damos porque nuestra idea es glorificarte siempre, sobre todas las cosas, en cada área de nuestras vidas, y para que tú seas el glorificado independientemente, Señor, del conocimiento que podamos lograr en este día, pero todo proviene de ti, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Cristo. Tú nos das a conocer, Señor, en la sencillez del corazón de cada creyente, tú le das a conocer tu palabra, Señor, para poder salir de cualquier mentira, de cualquier oscuridad, de cualquier ignorancia, Señor, y tú nos das esa iluminación del entendimiento, espíritu, sabiduría y revelación, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, 17 y 18, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por la posición que nos has delegado, Señor, porque somos uno contigo, Señor. Gracias te damos en este tiempo y todo tiempo, y creemos que siempre que expresamos tu palabra sea para que tú seas el todo en ellos, Señor, y nosotros menguar, disminuir, pero que este conocimiento que vamos a expresar el día de hoy es el que viene de ti, Señor. Eso lo creemos firmemente. Gracias por la oportunidad esta que podemos tener de contribuir con un granito de arena más a la edificación de tu iglesia en este tiempo, en todo tiempo. Espíritu Santo, gracias. Gracias, precioso Rey, gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bendecidos en Cristo, los que estamos acá reunidos y los que ya se van a ir conectando a través de esos medios de comunicación. Muchas ya estamos conectados en Facebook, en la página Fe y Poder Guadalajara, siendo las 7:52. Yo creo que traigo bien la hora, no sé, 7:52. Creo que iniciamos un poco más puntuales el día de hoy. Ok, pues bienvenidos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación. El ministro acá, de Abraham Ruiz, acá creo que de Sonora, bendecido en Cristo. Un fuerte abrazo para usted, Abraham. Gusto saludarle, y gusto saludar a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Se van a conectar o más adelante, a lo mejor de manera diferida, van a estar conectados en esta enseñanza. Les amamos en Cristo Jesús. Acá tiene una familia en Jalisco, México. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes, y creemos que podemos edificarles, o podemos edificarnos mutuamente todos, y podemos también comentar a través de esa enseñanza. Creo que va a ser de gran edificación también si usted puede comentar también, usted que nos está viendo a través de estos medios. Todas las personas que nos van a ver también de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos va a ver de cualquier otro continente, ciudad, país o población de habla hispana también son bienvenidos, y cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cualquier estado, ciudad, población, pues son bienvenidos, y un abrazo para ustedes. Les amamos en Cristo Jesús, y pues nuestra intención el día de hoy es poder contribuir con un granito de arena más a la edificación de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Esa es la idea principal. Muy bien, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Si tienen oportunidad de compartir, los que nos están viendo por internet, pues háganlo, porque creo que vamos a ayudar a alguien. Esa es la idea, edificar. Esta enseñanza es para edificar, ayudar y sacar a alguien de las tinieblas,
alguien que está a lo mejor en una situación complicada, y pueda venir la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la gracia, la luz del nuevo pacto, la luz que solamente es Cristo Jesús, pueda venir a esos corazones, a esas mentes, y sean renovados ese entendimiento. La idea es que Cristo sea cada día más conformados, seamos conformados, a esa imagen gloriosa, y podamos, Cristo sea formado en nosotros. Esa es la idea esencial de este tipo de enseñanza. Muy bien, el tema se llama promesa de Abraham o pacto eterno entre signos de interrogación. Ahora sí, yo creo que esa es la sesión número 4. Vamos a quitarle lo que es vacas sagradas a todas las enseñanzas. Es la sesión número 4 y vacas sagradas. Respecto a la introducción de vacas sagradas, nos quedamos por ahí en la parte donde estábamos hablando acerca de los beneficios de la edificación de la casa de Dios. Ahí nos quedamos por allá viendo lo que viene siendo Nehemías, Esdras, y vamos a continuar más adelante, pero por lo pronto el Espíritu Santo nos hizo un alto para que viéramos este tema tan trascendental. Yo creo que es muy trascendental para la familia de Cristo entender esto. Entonces, pues no me quería meter en esos problemas, pero pues ya me metí, el Señor me metió, no sé cómo lo hicimos, pero ahí nos pusimos de acuerdo entre el Señor y yo. Ok, muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 17, por favor. Dice el apóstol Pablo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Muy bien, pues es un tema polémico. Ya investigué la fecha exacta cuando empezó esa polémica por internet. Bueno, yo la vi por internet de un hermano, como digo, de otro país, que puso qué es lo que nos corresponde, cuál es la verdad, pacto eterno, promesa de Abraham, y bueno, hubo ciertas discusiones ahí, ¿no? Y fue exactamente el 1 de junio del año, o sea, ya sé qué, hace un año más que todo lo que es junio, julio, agosto, un año, 3 meses y más, ¿no? Algo así. Más de un año, 3 meses ya de que surgió esta polémica por internet, pero obviamente que era un tema que ya lo traían en la mente muchos hermanos en Cristo, ¿no? A la vez, pues yo respeto la postura que cada quien vaya a tomar, tanto los que estamos aquí congregados como los que están por internet. Mi idea no es, mi idea no es persuadir de algo si la palabra de Dios no lo dice o no lo analizamos en su contexto general. En otras palabras, todo lo que analicemos debe estar prácticamente engranado con el propósito eterno. Yo siempre hago así, cuando pone usted las manos así, si se imagina 2 engranes, ¿verdad? De un reloj o de una maquinaria. Sí, he visto los engranes, ¿verdad? Inclusive cómo engrana cuando la banda del tiempo, por ejemplo, yo me doy cuenta como que si se desfasa la misma banda o la cadena del tiempo, se desfasa un solo, ¿cómo le llaman ese? ¿Cómo le llaman, hermano? Un solo engrane, ¿o cómo le llaman? Engrane, ¿no? Con uno solo que se desfase ya el automóvil no camina bien. Entonces, en la palabra es muy similar, hablando de como algo en sentido figurado, ¿no? Si cualquier cosita que se desfase en el engrane y no coincida con el propósito eterno, es algo que tenemos que entrar en una profundidad de análisis, ¿sí me explico? Y no nada más irnos o dejarnos llevar por lo que la gente diga, porque es muy fácil agarrar Gálatas capítulo 3 y seguir leyendo Gálatas 3 y estar escuchando la palabra promesa, 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 promesa. Entonces personas agarraron Gálatas 3 y empezaron con promesas, promesas, promesas y promesas, y a la hora le llegaron a una conclusión de que venimos de una promesa que se le dio a Abraham, y niegan rotundamente este grupo de personas niegan rotundamente que existe un pacto eterno. Ese es el asunto. Ahí es donde ya se meten con lo que tenemos que analizar. ¿Sí me explico? O sea, no hay ningún problema. Los que creen que venimos de una promesa de Abraham son salvos, sí. Tienen a Cristo en su corazón, sí. ¿Me ayudas? Porque sí me está. Tienen a Cristo en su corazón, sí. Son hijos de Dios, son nuestros hermanos en Cristo, sí. ¿Me entiende? Los que creen en un pacto eterno son nuestros hermanos en Cristo, son hijos de Dios, sí. Todos exaltan a Cristo, sí. ¿Me entiende? Pero el asunto está en que yo me metí en este asunto el 1 de junio del año pasado,
y me quedó esa carcomita, me quedó esa duda, realmente cuál es la verdad. Y cuando te queda una duda, ¿cuál es la verdad? Pues el Espíritu Santo nos impulsa a estudiar, ¿no? Porque tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y sobre todo en su contexto, en un contexto general del propósito eterno, sobre todo. Ahora que entendemos propósito eterno, no nada más es agarrar la Biblia y decir Gálatas 3, y si usted sigue leyendo Gálatas 3, mira el 17, 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, 2 veces en el 18, hablando acerca de la promesa. Y luego si lees el 19, entonces para qué sirve la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí ya cambia, ¿se da cuenta? ¿Sí cambió o no? Léalo, mire. 18, por favor, vamos a poner 18 en la pantalla en Reina Valera 60. Muy bien, pues seguimos saludando a la pastora Alma Lara. Saludos, amada iglesia de Guadalajara y todos los demás. Nando, ¿de dónde nos ve Nando? ¿De qué parte de Estados Unidos? De Chicago también. Nando, que nos ve de Chicago, le mandamos un saludo y abrazos para hasta Chicago. Ok, bueno, entonces lo que estamos analizando es la palabra promesa que viene en Gálatas, realmente a qué corresponde, y si venimos realmente de un tiempo en que a Abraham se le dio una promesa. Muchos dicen es que la promesa es Cristo, y no está mal. Aquí el asunto que estamos viendo en el 18 dice: si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Cuántos saben que habla en plural ahí? Perdón, en singular. Por lo menos en Reina Valera, ¿no? Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. ¿Qué concedió a Abraham la promesa? Pues la herencia. Ahora, ¿qué promesa? ¿De quién está hablando? ¿De la promesa a quién? ¿Que se le dio a quién? Abraham, ¿estamos de acuerdo? Ahora nos vamos al 19 y encontramos la promesa no dada a Abraham, sino que cree, una promesa dada a Cristo, que es la simiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente, y Gálatas 3:16 nos dice que la simiente ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Ahora, si la simiente es Cristo, pero aquí nos está diciendo el 3:19, otra vez, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿qué? La simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo, ¿ok? Pero aquí nos dice el apóstol Pablo a quién fue hecha la promesa. Entonces, ¿a quién se le dio la promesa? ¿A Abraham o a Cristo? En ese contexto, Cristo ya no es la promesa. ¿Está captando? Porque muchos dicen, es que Cristo es la promesa, lo que se le prometió a Abraham. No, porque aquí las promesas se le dieron a Abraham y a su simiente. ¿Cuál era la promesa? Que iba a haber una descendencia. A Abraham una descendencia natural y a Cristo una descendencia en el espíritu, la iglesia, el cuerpo, la esposa. ¿Entendemos? Entonces hay dos promesas. Bueno, todas las promesas aplicaban a los dos, a Abraham y a Cristo. Abraham, ¿en qué sentido aplicaba? Que iba a haber una descendencia natural. ¿Captamos? ¿En qué sentido aplicaba a Abraham? Que era un tipo, figura de Cristo. Entonces, pero realmente la promesa que se le dio a Cristo es que iba a tener descendencia, una descendencia espiritual, una nueva creación. Esa es la promesa que se le dio a ¿quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora la pregunta es, todo esto nos va a remitir, todo esto de lo que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, porque todavía sigue hablando de lo mismo. Todo esto nos va a remitir otra vez al Génesis. O sea, tenemos que volver a comenzar. En Génesis tenemos que volver a comenzar. Entonces, es importante entender todo eso. Saludamos a Eddie Manuel, este ministro acá, desde los Estados Unidos. Dice la pastora Alma, pastor, el estudio es complejo, pero por la gracia se va entendiendo e inspira al creyente en lugar de motivarlo, es glorioso. Muy bien. Bueno, el caso es que hubo una polémica hace un año, el 1 de junio del 2023. Unos decían yo vengo de un pacto, otros decían yo vengo de una promesa. Yo fui imparcial. Yo fui imparcial para dejarme ya por el Espíritu Santo para estudiar. Pues sí me entiende, o sea, hay cuenta que ahorita soy imparcial. Pero ahorita, de acuerdo a lo que he estudiado, me estoy inclinando por pacto eterno. ¿Por qué? Porque necesito analizar Gálatas 3,
necesito analizar Génesis desde el capítulo 12. Necesito, ¿y qué cree? Que eso me engrane, que engrane o cuadre o esté de acuerdo con el propósito eterno. Si no coincide con el propósito, entonces no es una doctrina para adoptarla y para aceptarla como válida. ¿Captamos? Ahora, yo sé que hay hermanos que creen que vienen de la promesa, igual yo les respeto su decisión. Mi idea no es cambiarles, mi idea no es cambiar su mentalidad. No sé si me explique. El que tiene ya una estructura mental dice: yo acepto que vengo de la promesa y no de un pacto eterno, porque Hebreos 13:20 me lo dice, pero Hebreos 13:20 coincide al nuevo pacto que le dio a los judíos y que le dijo que era eterno. Bueno, es su rollo, ¿no? Ellos piensan. Yo lo respeto, obviamente, porque eso se trata de hacer un estudio con respeto a las demás personas, a la forma de pensar de cada quien y la doctrina que cada quien tenga, ¿no? Sin embargo, los he encontrado en desengranados. Esa doctrina que venimos de una promesa la encuentro desengranada. No me coincide con el engrane. No coinciden los engranes. ¿Me entiende? Ahora, los que creen que vienen de una promesa, mire, yo hice varios cuestionamientos y varias preguntas aquí que se las voy a dar a ustedes. Y desde ayer estoy haciendo notas obviamente que me dio el Espíritu Santo. Yo digo que me lo dio el Espíritu Santo porque estaba dormido. No sé si a usted le ha pasado eso, que está dormido y la mente está despierta. ¿No le ha pasado? Que su cuerpo está dormido y pensando como si estuviera despierto. Dios mío, dije, no, exacto, no estaba descansando. ¿Y qué cree? Venían citas bíblicas, mensajes, y le dije: Señor, ahorita que me despierte me voy a acordar y los voy a anotar. ¿Y qué cree? Se me olvidaron, pero me está dando todo un mensaje a medianoche, a las 3, 4 de la mañana. Bueno, lo bueno es que ya después le oré en la mañana y pues sí me dio otra vez la información, ¿no? Pero en ese momento me había levantado o sea, mucha información me está dando, vete para acá, chécate Génesis 12, no es promesa, es pacto, chécalo bien. Entonces todo eso me mandó. Las personas dicen que venimos de una promesa, ellos se basan, bueno, dicen que el pacto, Gálatas 3:17, ¿no? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga para invalidar la promesa. No lo abroga, ¿ok? Entonces ellos dicen que fue ratificado un pacto anteriormente, ¿sí me explico? Y luego, si fue ratificado anteriormente, o sea, fue ratificado en Génesis capítulo 15, donde se partieron animalitos por la mitad, se derramó sangre, Dios hizo un pacto con Abraham, pasó una antorcha de fuego por el medio, eso significa el sello de Dios, la firma de Dios para el pacto, ¿sí me entiende? Ahora bien, en Génesis 15 Dios le prometió descendencia. Dios le prometió descendencia a Abraham. El único problema, ¿qué descendencia? ¿Física o espiritual? Sin embargo, cuando dice que previamente ratificado por Dios, los que creen en la promesa, dicen que se refiere a Génesis 12. Que Dios en Génesis 15 estaba ratificando lo que anteriormente había acordado con Abraham como una promesa en Génesis 12. Entonces, pero el único problema es que Pablo nos dice que está ratificando un pacto, no una promesa. ¿Sí me entiende? Ahí ya empiezas a agarrarlos en curva, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que está ratificando o confirmando en Génesis 15? ¿Un pacto o una promesa? Y luego, si tú les llegas a preguntar a ellos, te dicen: no, pues está confirmando una promesa. Pero Pablo dice que es un pacto. De antemano, Génesis 15, la palabra hebrea es pacto, no es promesa. Literal, ¿no? Aunque en sus acepciones de traducción pudiera comprenderse como un pacto unilateral, que a la vez pudiéramos traducirlo como promesa. O sea, no está mal el asunto. El único problema es que los que creen que solamente venimos de una promesa Abraham, ellos dicen que en Génesis 15 se estaba ratificando un pacto que Dios hizo en Génesis 12 y que realmente corresponde a una promesa. Entonces están contradiciendo ya. Ya no engrana. ¿Sí me entienden? No engrana. Pero pues yo les voy a dar una sorpresa más que me dio el Espíritu Santo, que lo de Génesis 12 no es promesa, es pacto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Otra pregunta que nos debemos de hacer: muchos de los que creen en promesa y no en pacto eterno, ellos dicen que muchas de las partes de la Biblia, yo los he escuchado, ¿no? Yo los escucho, ¿no? Y los respeto a la vez, ¿no? Porque no se trata ni de convencer a nadie. Este estudio no es para convencer a nadie. El que quiere
va a sacar, mire, el que quiere continuar con que no, es que yo vengo en la promesa y tengo fundamento, y va a sacar hasta debajo de la manga, va a sacar y va a inventar hasta, va a hacer malas conexiones de la Biblia y se va a salir hasta el contexto con tal de que acepten su postura. Pues ese es el problema. Muchos dicen, es que yo no obligo a nadie a mi postura. Bueno, al momento que estás enseñando a otros es porque estás imponiendo una postura subliminalmente, no la estás imponiendo. ¿Sí me explico? O sea, a la hora la estás imponiendo porque metes mensajes a otros hermanos en Cristo. Ok, entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Ellos dicen, por ejemplo, uno de los temas que se ha tratado mucho es que Cristo no es la gracia, sino la gracia es un concepto, el favor inmerecido de Dios, pero en sí Cristo no es la gracia, porque no hay ni un solo texto bíblico que te diga que Cristo es la gracia. ¿Y qué cree? ¿Y qué cree? Tienen razón. Pero ¿qué cree también? Que Cristo sí es la gracia, porque viene implícito en muchos mensajes de que Cristo es la gracia, el favor, el regalo que Dios nos dio a la humanidad. Viene implícito en mensajes, pero como no aceptan lo implícito en mensajes, ahorita los voy a agarrar una curva en Génesis 12. ¿Me entienden? Los vamos a agarrar. Bueno, para los que nos ven de otro país, ¿qué significa curva? Les voy a agarrar las placas, los voy a, ¿qué? Decía un pastor, les agarrar las placas, ¿no? Otro pastor decía, ya los agarré en la movida, pues, algo así, ¿no? Ok, vamos a Génesis 12 y vamos a ver de qué se trata. ¿Pacto o promesa? Los que creen en promesa dicen que es promesa, pero ahorita le vamos a demostrar que es un pacto. ¿Sale? Génesis 12. Y luego vamos a hacer una remembranza desde Génesis capítulo 3 para ver cuál era el propósito eterno del Padre, enviar al Hijo. Y vamos a ver cómo va tratando con la humanidad, mostrándole corderitos, mostrándole altares, mostrándole que levantaran altares. Vamos a ver cuántos altares levantó Abraham, y todo esto lo vamos a ver para entender realmente cuál fue el propósito eterno del Padre. Pero por lo pronto vamos a Génesis 12, mire. Génesis 12. Acuérdense que este es un estudio objetivo, es un estudio general, a veces detallado, pero vamos a ver todos los aspectos que se refieren al pacto y las promesas, ¿no? O la promesa y los pactos. Ahorita por lo menos ya identificamos que todas las promesas corresponden ¿a quién? A Abraham, pero ¿a quién más? A Cristo, ¿no? O sea, no son de Abraham. Ya ahí prácticamente ya no existe la promesa a Abraham. Realmente la promesa espiritual, en el espíritu, la realidad de la sombra que era la promesa a Abraham, ahora la realidad, la promesa que se le dio a quien, a Cristo, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahora yo veo que entonces significa que fue una sombra, tipo y figura de Cristo, porque a Abraham se le dieron promesas y a Cristo, que es su simiente. Entonces, ¿a quién es la promesa? ¿A Abraham o a Cristo? Ahí le preguntaríamos a ellos, ¿no? Los que dicen es que venimos de la promesa a Abraham. Espérame, pero Gálatas 3, 18, 19 que leímos ahorita dice que también se le dieron promesas ¿a quién? A la simiente de Abraham, que es Cristo, ¿no? Entonces ya no las promesas son para Abraham, sino ahora las promesas son para la simiente de Abraham, que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos personajes que se les atribuye las promesas de Génesis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a Génesis 12, por favor, versículo del 1. Y ahorita lo voy a llevar hasta Génesis más atrás, hasta Noé lo voy a llevar. Pero por lo pronto vamos a Génesis 12, por favor. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. ¿Ya? A ver, ando un poco adelantado porque... Ok. Génesis capítulo... Oh, no lo encuentro. Bueno, vamos a leer. Versículo 1. Los que creen en la promesa dicen que esta promesa que le dio a Abraham, que esa promesa fue ratificada en Génesis 15 y que por eso la ratificación de Gálatas capítulo 3 versículo 17 corresponde a la promesa de Génesis 12 que se le dio a Abraham, ¿ok?
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué dice? Primer promesa, haré de ti ¿qué? No naciones, una nación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos que identificar bien, una nación. Y luego, ¿qué más dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí está una promesa, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Ahí está la otra promesa. Serán benditas en ti ¿qué? Todas las familias de la tierra. Una promesa, haré una nación y serán benditas todas las familias de la tierra, segunda promesa. ¿Okay? Ahí surge la promesa con Abraham. Ahora, ¿cómo puedo saber si esta es una promesa o es un pacto unilateral? Porque hay dos tipos de pactos que se mencionan en la Biblia: bilaterales o condicionales, donde ambas partes se cumplen o se comprometen a cumplir la parte que le corresponda en lo que pactaron, ¿ok? Pero también en la Biblia encontramos pactos unilaterales, lo cual no lo habíamos visto así, pero los hay, y ese es el de Génesis 15. Ahora, ¿cómo puedo saber que esta promesa es un pacto? ¿Cómo podemos saberlo? Pues seguir leyendo el contexto, ¿no? Ahora, Abraham le da una promesa a Dios: una nación grande saldrá de ti y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham, o qué hacían los antepasados para sellar una promesa y se convirtiera en un pacto? ¿Qué cree que hacían? Pues hacían un altar y sacrificaban animalitos y los quemaban, los cortaban y los quemaban. Existía todo el proceso que lo cortaban y lo quemaban. Ahora, yo le quiero dar este dato muy importante también. En el Antiguo Testamento, levantar un altar, en el Antiguo Testamento levantar un altar implicaba, pues sacrificar un animal, ¿no? Pero hay 4 cosas o 5 cosas en relación a levantar un altar. ¿Qué significa levantar un altar cuando usted encuentra eso en el Antiguo Testamento? Levantar un altar significa que no existe un altar si no hay una ofrenda. Obviamente tenía que haber una ofrenda de un animalito. Segundo, no existe altar sin que hubiera un fuego para que la quemara. No existe un altar. Tercero, no existe un altar sin un sacrificio del animalito que se ofrecía. No existe un altar. Cuenta que si no existiera, pues, si no se lleva un animalito y se sacrifica, no existiría un altar si no fuera primero como un acto de adoración y con la finalidad de poder corroborar y sellar algo que se había o prometido o pactado, porque es muy diferente, ¿no? Prometer es que una sola de las partes cumple, y pactar significa donde las dos partes cumplen, ¿ok? Y por último, se tenía que sellar el pacto de Dios, se tenía que sellar, la promesa con un pacto. Y de promesa se llevaba a pacto para que tuviera legalidad. Una promesa de alguien, mientras no haya, refiriéndome al Antiguo Testamento, mientras no haya un ofrecimiento de un cordero, derramamiento de sangres, cortar el cordero, quemarlo, y haya entonces un pacto entre las dos personas, en ese momento se sellaba el pacto. Si no existe eso, no existe pacto. Ahora, ¿de qué manera se mostraba en el Antiguo Testamento este tipo de sellar un pacto? Bueno, cuando decía fulano de tal levantó un altar. Cuando diga usted, lea en el Antiguo Testamento, fulano de tal levantó un altar, eso significa que hubo un pacto, porque hizo todo ese procedimiento, ofreció un cordero, lo partió, lo quemó, y ahí básicamente quedó sellado el pacto, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo saber que Génesis 12 del 1 al 3, la promesa de que salió una nación grande de Abraham y iban a ser benditas, Génesis capítulo 12, 3, y serían benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra? Mire, lo curioso es que dice en ti, ¿se ha dado cuenta? ¿Sí o no dice que en Abraham? ¿Están de acuerdo que dice que en Abraham? En ti, Abraham. Ahora, en el nuevo pacto viene la luz. ¿Qué se nos revela en el nuevo pacto? Que esa promesa no era para Abraham, sino era también para su simiente, Cristo. ¿Se han dado cuenta? Pero aquí estaba todavía en sombras y no se identificaba claramente
que esa promesa de que las familias iban a ser benditas en Abraham, también significa que iban a ser benditas en su simiente, que es Cristo. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Vamos entendiendo eso ahí? Ok, entonces no es nada más para Abraham, pues no es una promesa a Abraham, es una promesa para Cristo. ¿Estamos captando? Bueno, entonces, Génesis capítulo 12, ¿dónde voy a ver el altar para ver que se selló todo esto? De promesa y se convirtió en pacto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Más adelante, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. En la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra, que es la tercera parte de un pacto que regularmente Dios les prometía ya. No nada más era descendencia, que iban a ser bendita la descendencia, sino también les daba, ¿qué cree? Un pedazo de tierra. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a tu descendencia de esta tierra edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Ahí está un sacrificio de corderos, mi hermano. Ahí está cortando un cordero entre dos, y ahí hay una quema de corderos, y ahí hay un pacto sellado. ¿Lo capta? Entonces, la promesa que le dio en Génesis 12, ¿qué fue? ¿Promesa o pacto? Y ahí es donde los agarras en curvas a estos hermanitos, pues. Digo, no se trata de agarrarlos en curva, no se trata de descubrirlos ni nada. Por eso ni menciono sus nombres, a lo mejor usted ni los conoce. Pero ahí empiezas a hacer un chips, un corto circuito en tu cerebro, ¿no? ¿Me entiendes? Hasta la lógica más lógica te dice que hubo un pacto ahí. Entonces empieza a hacer un cortocircuito en tu cerebro, en la mente de Cristo, yo creo, ¿no? En la mente de Cristo empieza a hacer un cortocircuito. Ah, caray, esto no me coincide. Ya no es promesa, es pacto. ¿Pero qué cree? Este es un pacto unilateral. Dios, el favor de Dios operando, el regalo de Dios, la promesa de Dios, Dios comprometiéndose a dar algo. ¿A quién? A Abraham y a su simiente, porque la promesa eran para los dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uno en el ámbito natural y otro en el ámbito espiritual. Ahora usted se preguntará, pero Abraham, ¿qué tiene que ver con lo espiritual, pastor? Si fue amigo de Dios, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no puedo venir de Abraham? ¿Por qué no? Porque viene usted de Cristo. Así de sencillo. Se trata de exaltar a Cristo. El evangelio, el propósito eterno se trató de exaltar a Cristo, nunca al ser humano. Y los que creen en la promesa, ¿quién cree que exaltan? ¿A quién cree? ¿Abraham? ¿Que no ve que Pablo dijo nuestro padre Abraham? Y ellos tienen todavía como padre Abraham. Por eso cuando Pablo les escribe a los Gálatas, les escribe por lo mismo. Los judíos creían que a ellos les correspondían estas promesas y los pactos. Por eso cuando habla promesas y pactos es lo mismo. A estos pactos y estas promesas le correspondían nada más a los judíos, así creían los judíos. Y Pablo llega y les corta el rollo. Decidme los que quieren vivir bajo la ley, les dijo Pablo. ¿Que no habéis oído la ley? Y luego de ahí le saca la alegoría de Sara y Agar. Alegoría, no literalidad. Alegoría, no realidad. Y va a encontrar usted que es una alegoría. Todo esto representa, ¿cómo le puedo decir? Abraham representa un ejemplo para lo que Dios había mostrado en lo eterno. ¿Sí me explico? Y eso a veces muchos hermanos no lo entienden. Se van a la literalidad y te dicen, estos son los hechos que se vienen narrando. Y los hechos que se vienen narrando te hablan de una promesa. Pues ahí ya se cortó en el versículo 7 que no era promesa. Ahora resulta que la promesa se convirtió en un pacto unilateral. ¿Captamos? ¿Entendemos hasta ahí o no? Por fin, Génesis 12, ¿fue pacto o fue promesa? Es una muy buena pregunta, ¿no creen? Que deberíamos hacer los otros hermanos. ¿Es pacto o es promesa? Sencillo. Pacto unilateral. ¿Estamos entendiendo? Dice la pastora Alma, era tipo sombra, figura de lo que vendría, obviamente. Era una sombra. Dianita Gaceno también les mandamos saludos por allá. Ok, entonces comparte esta enseñanza si cree que le va a ayudar y va a ser de edificación. Estamos corrigiendo lo eficiente, como dijo, no lo sabemos todo, claro.
el Espíritu Santo nos está enseñando, no lo sabemos todo. Pero tampoco nos vamos a, siempre que usted escuche algo de una postura u otra, siempre vamos a encontrar en internet dos tipos de posturas acerca de un tema, ¿no? En este caso, unos decían que venían de una promesa y otros de un pacto eterno. Los que decían que venían de pacto eterno solamente lo querían corroborar con Hebreos 13:20. Y de ahí fuera, pues no había, por decirlo así, un fundamento. No había un fundamento ni una base firme. ¿Entiende? Hasta ahorita yo por lo menos no sé de alguien que tenga una enseñanza de pacto eterno. Y si la tiene por ahí, que nos las pase para checarlo, ¿no? Yo he escuchado que muchos dicen es que venimos de un pacto eterno, pero no hay una secuencia, pues, una secuencial de los hechos narrados desde Génesis y tomando en consideración el propósito eterno. Por lo menos no lo he visto. Y si lo hay, qué bueno que hubiera para aprender más. Pero bueno, si no lo hay, pues ya lo estamos dando a conocer, ¿ok? ¿Están de acuerdo? No se trata, como les digo, esta enseñanza de cambiar la estructura mental de alguien que cree que viene de una promesa. No lo vamos a cambiar porque ya traen su ideal, ya traen sus ideas, ¿no? Y por más que le demuestres bíblicamente, ellos van a seguir creyendo lo mismo. O sea, los respetamos, los amamos, y en cierta manera, si algún día les podemos apoyar, los vamos a ayudar. O sea, son nuestros hermanos en Cristo, ¿no? ¿Me entienden? No se trata de antemano. El evangelio bueno, aunque siempre hubo polémicas desde el primer siglo, se levantaron, después de los padres apostólicos, se levantaron los padres apologistas, y donde hubo una serie de herejías que se estaban viendo en el siglo II en adelante. Bueno, primero empezó el gnosticismo, luego acerca de Cristo, cristología, hubo una serie de herejías. Hubo un hombre llamado Marción en el siglo, creo, II, donde él constituyó acerca de una doctrina donde el Dios él quitaba el Dios del Antiguo Testamento porque decía que era un Dios destructor, y nada más existía el Dios del Nuevo Testamento. Hizo su canon, hizo su grupo recopiló sus cartas, etcétera, y hubo gente que se contrapuso a él. Pues siempre esto va a existir, diferencias de criterio, diferencias de análisis, diferencias de interpretación de la Biblia, siempre las va a haber. ¿Sí me entiende? O sea, y no por el hecho que haya diferencias de interpretación significa que no debemos de amarnos y no seamos hermanos en Cristo. O sea, ¿me entiende? Para mí siguen siendo mis hermanos, los sigo amando y todo. No tengo nada en contra de ellos, simplemente estamos aquí analizando la Biblia para llegar a la verdad. Antes de establecer una postura, vamos a llegar a la verdad. No venimos con ideas preconcebidas. O sea, yo no vengo con la idea preconcebida de quedar bien con el grupo que creen en que venimos de un pacto eterno, no. Ni vengo con la idea preconcebida de que vengo de una promesa, sino que tengo que analizar la palabra en su contexto general, histórico, en su contexto general del propósito eterno, e hilando para que todo coincida. Si hay algo que no coincide, pues simple y sencillamente no lo vamos a tomar en cuenta, pero vamos a respetar al que piense así, ¿ok? El que siga creyendo igual lo vamos a respetar. Muy bien, entonces, Génesis 12, versículo del 1 al 3, y luego vamos a leer el 7 otra vez corridito, ¿no? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Lot, y llegó al versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Hasta ahí podemos ver que el pacto se concretó. Se sacrificó un animalito, se quemó en fuego y se firmó el pacto, se selló el pacto. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ahora yo le preguntaría, en todo esto que leímos, ¿en qué parte viene la palabra promesa? ¿En qué parte viene la palabra promesa? Usted léase Génesis 12 y dígame en qué parte viene la palabra promesa. ¿Verdad que no la leímos? Es que prometió Dios a Abraham que le iba a ser una nación grande. Es que prometió Dios a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad que no dice que prometió Dios? O sea, la palabra promesa no aparece por ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la palabra promesa no está por ningún lado, ¿por qué los que creen en la promesa dicen que ahí es una promesa? ¿Sí me entiende? O sea, son cuestiones como a veces la misma lógica humana
te hace pensar, ¿no? Si los que creen en la promesa dicen que Génesis 12 es una promesa, ¿en dónde viene la palabra promesa? ¿Alguien vio la palabra promesa ahí? Además, le doy un minuto para que lea todo Génesis 12, a ver si viene la palabra promesa. O alguien que nos diga por internet, opinen ahí. Que nos digan dónde viene la palabra promesa ahí, por favor. ¿Verdad que no viene? Por lo menos en los primeros 3 versículos y en el 7 o del 1 al 7 no venía, ¿verdad? ¿Verdad que no viene la palabra promesa? Entonces, ¿por qué dicen que es promesa? Por la manera en que se están iniciando las cosas. Te bendeciré, haré de ti una nación grande, serán benditas las familias de la tierra en ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que está implícita la palabra promesa. No existe la palabra promesa ahí, pero está implícita en el mensaje. ¿Caemos en cuenta? ¿Sí o no? Pues los que dicen que no existe, que no puede ver, si no viene literalmente promesa, no lo pueden creer. O sea, tiene que venir la palabra promesa para que ellos crean que eso es promesa. Pero ¿cuántos saben que sí es promesa? Y que después se convierte en pacto. ¿Estamos de acuerdo? Primero fue promesa y se convirtió en pacto, ¿no? Cuando se selló con el sacrificio animal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿verdad que no vimos la palabra promesa? Pero los que creen que es una promesa dicen que es promesa, pero no viene la palabra promesa. Entonces, lo mismo salen con Cristo Jesús. Dicen, a ver, dime un texto de la Biblia donde Jesús dice que Cristo es la gracia. Dímelo. Pues ahora yo le preguntaría, dime un texto bíblico donde dice aquí en Génesis 12 que esto es promesa. Entonces, porque no dice que es promesa, entonces ellos están mal porque no dice la palabra promesa. ¿O dejaría ser promesa porque no dice promesa? Porque no dice te prometo. Como cuando el esposo le promete a la mujer que le va a comprar un carro, no lo sé. Nunca se lo compra, ¿no? ¿Qué le puede decir? Amor mío, mira, vamos a ir a la agencia, te voy a regalar un carro, voy a ahorrar toda mi vida para trabajar, para comprarte un automóvil. Ahora, ¿cuántos saben que ahí no está la palabra promesa? No dice te prometo, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos saben que es una promesa? En la palabra promesa está implícita en el mensaje. ¿Sí te entendemos eso, lo que estamos diciendo? Pues los que dicen que esto es promesa y que no viene la palabra promesa, pues yo le diría, ¿sabe que como no viene la palabra promesa, no es promesa? Asimismo, ellos tratan a la gente que dice, dime un texto bíblico donde el Espíritu Santo, donde dice que Jesús es la gracia, porque nosotros creemos que Cristo Jesús es la gracia, ¿no? Y ellos dicen, dame un texto bíblico. Ahora yo se las voy a regresar. Dime un mensaje, un texto bíblico donde dice que Génesis 12 es promesa. A ver, dímelo. No lo van a poder demostrar. ¿Por qué no? Porque la palabra promesa va implícita en el mensaje. Asimismo, la gracia es Cristo porque va implícita en muchos mensajes del Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. ¿Me entiendes? Entonces dices, voy a adaptar la Biblia a lo que yo creo. Voy a decirles a otros que están mal porque no hay un texto bíblico que diga que Cristo es la gracia. Quiero que me lo demuestren entonces. O hay mensajes implícitos solamente en algunas palabras. No sé si me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo por qué adaptar la Biblia a mi conveniencia. ¿Por qué agarrar una parte de la Biblia donde digo que Cristo no es la gracia porque no hay un texto bíblico a mi conveniencia, a mi doctrina, a mi forma de pensar? Pero Génesis 12 sí digo que hay una promesa, aunque no está la palabra promesa. Es decir, entonces voy a agarrar la Biblia, nada más lo que me conviene, y lo que no me conviene no lo voy a decir, o voy a ser transparente y claro delante del Señor. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del edificador, mi hermano? ¿Edificar o engañar? Si yo fuera otro, uy, Dios mío, le sacaba doctrinas a lo loco. Pero está mal delante del Señor. O sea, ¿cómo voy a agarrar la Biblia? A mi antojo la voy a mover y voy a agarrar pasajes que sí me convienen y no voy a agarrar pasajes que no me convienen. Bueno, digo, hablando acerca de un análisis, pues. Pero bueno, ahí los agarramos en otra curvita.
¿Qué es lo que le quiero entender, mi hermano? Que tenemos que ser transparentes cuando analizamos la Biblia. No se trata de agarrar la Biblia para engañar a cierto grupo de personas y convencerlos de mi postura. No se trata de eso. Se trata de ser objetivos, analíticos, humildes, serios, guiados por el Espíritu Santo, que Él nos enseñe. Además, vamos a decir: Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos, Señor. Es lo que le estoy diciendo: enséñame, guíame a la verdad que es Cristo, pero yo quiero conocer la verdad acerca de este tema. Guíame. No me voy a aferrar a mi postura. No me voy a aferrar que yo creo en pacto eterno y los otros no creen en promesa. O me voy a aferrar a promesa aunque esté analizando otra cosa. No, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Pero igual respetamos las posturas, amamos a nuestros hermanos. Muy bien, vamos a continuar. El propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús, Efesios capítulo 3, siempre fue en Cristo Jesús. Versículo 8: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterio escondido desde los siglos en Dios, o sea, desde el principio de la creación. ¿Ok? Para que la multiforme sabiduría, versículo 10, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el plan eterno de Dios? Desde antes de la creación, desde el principio de la creación, antes de crear al hombre, ¿o surgió como una promesa de Abraham? Todo el proyecto, el plan de él venirse a manifestar, de enviar a su hijo y de crear un cuerpo de Cristo en la tierra, una casa de Dios. ¿Cuál fue? ¿Desde cuándo? ¿Surgió de Abraham? ¿O viene o antecede desde antes de la creación? Bueno, también podemos irnos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Podemos ver. Si no, mire, vamos a ver lo que nos dijo el apóstol Pedro. ¿Qué nos dijo el apóstol Pedro? Que ya existía un cordero. Vamos a la primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Esto es el propósito eterno, esto que vamos a ver ahorita, ¿no? Algo que ya estaba estipulado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora la pregunta: ¿desde cuándo surgió el cordero? Obviamente que el cordero es eterno, ya estaba, ¿no? Pero ¿cuándo surgió la idea de Dios de enviar al cordero? ¿Desde cuándo destinó al cordero? ¿O se equivocó Adán y desde que se equivocó Adán pensó en el cordero? Sería una pregunta muy buena, ¿no? ¿O no pasó nada con Adán? Se lo llevó más allá. Tengo que hacerle una promesa a Abraham para poder enviar a la simiente que es Cristo. O sea, estamos hablando muchísimos siglos más. O sea, ¿qué pensaba Dios? O sea, yo me tengo que meter en el pensamiento de él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pensaba el Señor? Bueno, resulta que no voy a proveer cordero cuando Adán peque, sino que ahora voy a pensar en que mi cordero lo voy a manifestar a través de una promesa a Abraham. Porque muchos dicen que la promesa esa está hablando de eterno, es promesa eterna. ¿Sí sabía? La pregunta: ¿cuál promesa? ¿A Abraham o a Cristo? ¿A Abraham o su simiente? ¿Entendemos? O sea, estamos analizando todo.
Aquí no queremos dejar ni un cabo suelto. O sea, si todo amarra con el propósito eterno, entonces tome la doctrina. Si no amarra con el propósito y salimos con algo raro, no lo tome. Hay que ser sinceros, ¿no? No lo tomen. Muy bien, saludamos a la hermana bendecida Claudia Espinosa Cade, desde Colombia. Saludos, pastor, desde Colombia. Bendecida en Cristo, un abrazo. Muy bien, aquí no vamos a agarrar textos bíblicos, ni nos vamos a sacar de la manga nada, ni vamos a tratar de ¿cómo se dicen? De forzar el texto bíblico para que me diga algo que yo no quiero que me diga. No vamos a tratar de forzar el texto bíblico. Vamos a ser transparentes en el análisis, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 19, versículo 20. Ya destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿estamos de acuerdo? O sea, no fue destinado desde Abraham. No surgió como una promesa de Abraham, surgió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es propósito eterno, por eso es pacto eterno. Ahora, ¿quién ideó de tener un cordero ya desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién cree que ideó? ¿Fue idea de quién? ¿De la deidad? Porque ya estaba destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. O sea, ya estaba el cordero. No surgió como una promesa. No surge como una promesa. ¿Entendemos? Ahora bien, ahora vamos a Apocalipsis. Pero ese cordero no nada más estaba desde antes de la fundación del mundo, sino que en lo que a Dios respecta ya estaba sacrificado desde el principio de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13. ¿Listos? Versículo 8. Hablando de esos acontecimientos, ¿no? Y de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso le digo, fue un plan, un propósito eterno y un pacto eterno. Fue una promesa a Abraham. Y si fue una promesa a Abraham, tengo que identificar entonces cuál promesa. Porque fue promesa a Abraham y promesa a su simiente. Eso dice Gálatas, ¿no? No está hablando nada más promesa a Abraham, está hablando promesa a Abraham y a su simiente. O sea, en otras palabras, Gálatas no te está diciendo que Cristo es la promesa. No te está diciendo. No te está diciendo que Cristo es la promesa, que lo que Dios le prometió a Abraham. No te está diciendo Gálatas. Gálatas te dice que hubo promesas. Y esas promesas, siempre que se le decían a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra, se estaba refiriendo a Abraham y a Cristo. ¿Entendemos? El apóstol Pablo, con la luz del nuevo pacto, nos revela que la promesa no era para Abraham, era para Abraham y para Cristo. Abraham en lo natural, Abraham en la sombra, en el tipo, en la figura, y a Cristo en lo eterno, en lo celestial. ¿Sí captamos? Bueno, entonces Génesis 12 fue promesa o pacto. Ya leímos en el versículo 7 que fue pacto, no fue promesa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí entendemos o no? Ok, muy bien. Entonces, ¿Cristo es la gracia? Van a decir por ahí algunos, no, dime un texto bíblico donde diga que es la gracia. Bueno, pues igual yo le pido un texto bíblico donde me diga que Génesis 2 es promesa. No hay. Sin embargo, dicen que es promesa. Ahora sí que cada quien su rollo, ¿me entienden? Cada quien su mundo, cada quien hace de su mundo un papalote, como dijo alguien por ahí, ¿no? Ahora, Dios, para cumplir y mostrarle a la humanidad, una vez de la caída de Adán, ¿qué quería mostrar Dios a la humanidad? ¿Qué cree que quería mostrar? ¿Cuál era la intención? Mostrar el cordero que ya tenía predestinado de antes de la fundación del mundo para manifestarse en los posteriores días. Pero ¿cómo tenía que tratar con la humanidad? Poco a poco. Por eso Abraham no le dice en Génesis 12, en ti serán no le dice, en ti y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. O sea, que no le dice así, le dice en ti. Porque primero tiene que serlo consciente él de todo lo que, de lo que es. O sea, es algo glorioso lo que venía. De tal manera que llega a Génesis 22 y entonces Abraham, ahí dice que vio a Cristo. Pero para llegar a Génesis 22, a Génesis 22 para llegar, primero tuvo que tratar, Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra, en ti, Abraham. Para después mostrarle a quién, a Cristo.
Pero de un principio la promesa era para Abraham y Cristo, sombra, tipo y figura y la realidad de lo eterno. Entonces, ahora el cordero que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, según lo que dijo el apóstol Pedro, e inmolado, según dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis, ya había sido inmolado, de acuerdo al concepto, al plan y el proyecto de Dios para él, ya estaba el cordero. Ahora la pregunta sería, ¿y si encontramos, sabe que si encontramos el pacto eterno implícito en expresiones del Señor Jesús? Porque pacto, un pacto bilateral o condicional, representa que ambas partes tienen que cumplir la parte que le corresponda. Y Cristo y pacto condicional significa un acuerdo de voluntades, ¿sabía? Yo acuerdo contigo cumplir esta parte del pacto, tú acuerdas conmigo cumplir esa parte del pacto, un acuerdo de voluntades. Y si se va a Juan 5:30, a Juan 6:38 por ahí, nos habla ese acuerdo de voluntades, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay acuerdo de voluntades. En ese mensaje está implícito el pacto eterno, sin necesidad de que se vaya a Hebreos 13, versículo 20, sin necesidad de que se vaya para allá. Entonces, ¿qué necesitaba el Señor mostrar? Para mostrarle a la humanidad de que iba a haber de que el pacto eterno se tenía que hacer efectivo, se tenía que manifestar. ¿Qué tenía que ir mostrando el Señor? Sabía que para la venida del Señor Jesucristo llega un ángel, creo que Zacarías era el que le da el mensaje, ¿no? Algo así. Pero desde tiempos y edades tenía que venir a través de los profetas hablando para que se manifestara el Cristo. Asimismo, para que llegara la época de Abraham, Dios tenía que empezar primero con Génesis capítulo 3 y decirle que independientemente que pecó Adán, ¿qué cree? Había un cordero ya destinado. Y vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, por favor. Ok. Acuérdense que estamos analizando basado en un contexto general del propósito eterno. ¿Listos? Génesis capítulo 3, versículo 21. Ya había caído el hombre. Obviamente que ya había caído el hombre. Y una vez que cayó el hombre, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió de túnicas de. Ahí está el primer sacrificio, el primer tipo, la primer figura de lo que representaba la manifestación del cordero. ¿Qué le mostró Dios a Adán? Para vestirlo de pieles significa que hubo sacrificio de corderos. ¿Estamos entendiendo? Y dice que los cubrió. ¿Qué representa que los cubrió o los vistió? Pues está hablando de que nosotros ahora estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Todo eso significa, estamos revestidos de Cristo. Eso dice Gálatas capítulo 3, creo que también. Entonces, ya Dios empezó a tratar con Adán. Hubo el primer sacrificio. ¿Y qué cree que pasó en ese sacrificio? Dios se proveyó de cordero. No dice ni quién mató el cordero ni nada, solamente dice que hubo un sacrificio y a su mujer dice Dios les hizo túnica de pieles. Que Dios fue el autor, pues. Dios fue el autor. Dios se proveyó de cordero. Primer sacrificio de animalitos. ¿Y qué representaba esa figura, ese tipo? ¿A qué representaba? A Cristo. Entonces Dios tiene que ir tratando con la humanidad a través de sacrificios de animalitos para irle mostrando qué cree. Pues el cordero destinado de antes de la fundación del mundo, pero que se tenía que venir a manifestar. Pero para manifestarse tenía que tratar con la gente y explicarle, a lo mejor con un simbolismo, con un tipo, con una figura, con una metáfora, explicarle el plan eterno de él. No iba a llegar de buenas a primeras. Imagínense, en la época de buenas a primeras llega y preña a la Virgen María y ya nace. Dice, y bueno, ¿y todo lo anterior qué? Tiene que haber un antecedente.
Tiene que haber una historia, un contexto histórico. Tiene Dios que ir tratando con la mentalidad de la gente de la venida de un Mesías. O sea, todo eso tiene que ver. Por eso le digo, los que dicen que venimos de la promesa Abraham, pues ahora sí que están fuera del propósito eterno, o no entienden el propósito eterno. Lo respetamos, como le digo, los amamos, pero no entienden el propósito eterno. Muy bien, seguimos. Génesis capítulo 8. Sale este hombre Noé del arca. Génesis capítulo 8, versículo 15, por favor, al 21 vamos a leer ya. Recién salidito del arca, mire lo que hace, ahí va. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Entonces, bueno, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué les está dando ahí Dios? ¿Qué les está dando ahí? No, pero ¿qué les está dando? La tierra, ¿no? Es algo que Dios les está dando, ¿no? Oye, si les dice, ¿qué dice? Que vayan tus hijos contigo. Dios les dice, todos los animales que están contigo de la tierra, el reptil, etcétera, sacarás contigo y vayan por toda la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios les está entregando ¿qué? La tierra. ¿Pero qué representa eso? Dios otorgando, Dios donando, Dios regalando. ¿Sí? Versículo 18. Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. ¿Qué representa eso? Que Dios estaba haciendo un pacto unilateral con Noé. Le entregó la tierra, es todo tuyo, te lo regalo, es una donación, es un testamento. ¿Y qué hace Noé? Sacrifica para que lo que se le donó ahora tenga legalidad a través del derramamiento de sangre, la partida en dos de los animalitos, y un fuego como un sello de Dios por en medio de los animales. Entonces, ¿qué es lo que sella Noé? El regalo de Dios, lo que Dios le regaló, la tierra, lo que Dios le donó, el testamento. ¿Qué está sellando ahora? Eso es lo que está sellando Noé ahora, pero se está convirtiendo ¿en qué? Eso que le regaló, ¿en qué se convirtió? En un pacto. ¿Puede haber un pacto ahí en un altar? Ese es un pacto. Tú me regalas eso, Señor, pactamos. Y te doy gracias porque todo me lo regalaste, es unilateral, yo no tuve que hacer nada para que tú me regalaras la tierra, es mía. Y como consecuencia sellamos el pacto. Hay animalitos, los partimos y los quemamos. Eso significa, el fuego significa un sello. Se corta un pacto ahí. Dios y el hombre, ¿pero qué cree? La pregunta sería, el entregarle la tierra, el darle una descendencia, el darle todo al Señor, ¿qué representaba? ¿Era una realidad o era un tipo, figura, sombra de lo que representaba, un tipo y figura del pacto eterno, un tipo y figura de Cristo, un tipo y figura de lo que se iba a manifestar más adelante? ¿Qué era? Es que si no entendemos los sombras, tipos y figuras, mi hermano, también vamos a errar en la interpretación bíblica. Por eso yo lo estoy llevando en todo el contexto general de lo que representa el propósito eterno. No me estoy agarrando Gálatas 3 para decirle que venimos de una promesa. Lo estoy llevando por todos lados. Si ya en un contexto general las personas que dicen que vienen de una promesa y quieren seguir viniendo de una promesa, pues qué bueno, gloria a Dios, porque son hijos de Dios y se nos van a ir al cielo cuando se van de la tierra. ¿Qué diferencia hay entre los que creen en promesa y pacto? ¿Todos son hijos de Dios? Sí. Pero qué maravilloso sería que tengamos cimentada nuestra fe en algo que fue un plan y un proyecto eterno de Dios, y no en una promesa a un hombre.
O sea, por eso dice Pablo, el autor de los Hebreos dice que es una firme ancla, ¿sabía eso? Porque en Hebreos capítulo 6 se menciona a Abraham, lo que Dios le prometió y todo, pero dice que es una firme ancla. No es la misma estar cimentado a una promesa de Abraham, estar cimentado en un pacto eterno, no es la misma. ¿Quién se va a agarrar más? Uno que está cimentado en Cristo, uno que está cimentado en Abraham. Dígame, ¿quién se va a agarrar más? ¿Quién va a tener mayor certeza y seguridad de lo que Dios hizo en lo eterno? Por eso le digo, cada quien debemos de decidir en qué creemos, promesa de Abraham o pacto eterno. Pero para mí la palabra tiene mucha seriedad, ¿me entienden? Que mucha seriedad. Por eso le digo, no se trata nada más de andar discutiendo por internet de que vengo de esto y sacarse de la manga cosas que no engranan con el propósito eterno. Si esto que le voy a enseñar engrana con el propósito eterno, tómelo. Y si los que creen en promesa les engrana con el propósito eterno y no lo quieren tomar, pues no lo tomen. Pero vamos a ser objetivos al análisis de la Biblia. Queremos conocer la verdad. ¿No es maravilloso decirle, Espíritu Santo, enséñame la verdad? Un corazón humilde a decirle, no, yo tengo la razón, porque esto dice esto y esto, y sacando ese texto fuera de contexto. No es así. Siempre que la palabra, cuando hablemos la palabra, siempre sea para que le ayude a usted, para que entienda que sí hay un pacto eterno, para que entienda todo lo que Dios hizo con la humanidad, para irle mostrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso esto, ¿no cree? Muy bien, pues como le digo, se trata de edificar, no de convencer a nadie para que adopten lo que vamos a analizar en la Biblia, porque no es mi postura, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo, nos quedamos que ya hubo algo que le regaló Dios a Noé, ¿verdad? ¿Cuántos saben que fue incondicional? Y se selló con altar, sacrificio de corderos, un holocausto. Se quemó el corderito ahí. ¿Y qué representaba? Un sombra, tipo y figura de Cristo. ¿Okay? Y sombra, tipo y figura de que el pacto condicional o bilateral que Dios hizo entre el Padre y el Hijo, ahora era un pacto incondicional para la humanidad. ¿Sí sabía que es un pacto incondicional para nosotros, ¿verdad? Nos aplica como promesa por eso, porque es incondicional. Porque la promesa es algo incondicional, ¿sabía? ¿Sí o no? Ok, pues seguimos avanzando y se nos fue el tiempo. Tan bueno que es el tema. Pero bueno, vamos a terminar con esos textos bíblicos. Vamos a Génesis. Bueno, ya vimos el 12. ¿Le quedó claro que el 12, versículo 7, Génesis 12, versículo 7, se selló lo que Dios le prometió, que iba a ser una nación grande y que toda la familia de tierra se iban a ser benditas, y lo sella con un altar, sacrificio y fuego. Se quemó el corderito. Eso representaba un pacto unilateral, donde Dios le prometió algo a Abraham y Abraham solamente recibió. Por eso le digo, esos son sombras, tipos y figuras es una figura del correcto o del pacto eterno que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo, como el cordero ya predestinado para que viniese a manifestarse en los posteriores tiempos. Vamos a Génesis ahora, por favor, capítulo ya vimos el 12, ¿estamos de acuerdo? Altar de Abraham en Siquem es el capítulo 12, versículo 7. Ahora vamos, el altar de Abraham en Betel, Génesis capítulo 12. Entonces, una promesa convertida en un altar o un sacrificio se convierte ¿en qué? En un pacto. En eso quedamos, ¿no? En eso quedamos. Por eso le digo que nosotros no venimos de promesas, nosotros venimos de pactos. Pactos que Dios iba tratando con la humanidad para representar y simbolizar de manera figurativa un pacto eterno. ¿Ok? Génesis, ¿qué quedamos? ¿Génesis qué? Eso ya lo vimos, ¿no? Génesis 12, versículo el 7, ya lo vimos, ok. El Génesis 12, 8.
Luego pasó de allí. El primero que hizo, lo hizo ¿dónde? Lo hizo en la tierra de, el versículo 7 lo hizo en Siquem. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuántos altares ha hecho Abraham? 2, ¿ya? Nuevamente hace un altar. El otro altar viene en Génesis, después de salir de la tierra de Egipto. Ustedes conocen la historia, donde dijo que Sara era su mujer para que Faraón tuviera los favores de Faraón, ¿ya? Aunque era su media hermana, pero eso no tiene nada que ver. Independientemente de eso, el caso es que Faraón salió muy bendecido ahí, ¿no? A causa de la mentira. Pero en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, ese es el tercer pacto, por decirlo así, que se selló con sangre. ¿Listos? 13, versículo 2. Y Abraham, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda, es decir, regresó al mismo lugar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de, nuevamente ahí se había manifestado un altar diferente, ¿ok? 3 altares. Luego el otro viene Génesis 13, 18, para acercarnos más. Versículo 15, cuando se separa de Lot, dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Esto es cuando se separa de Lot. Recuerden que hubo problemas, pleitos entre los trabajadores de Lot y los de Abraham, ¿ok? Le dijo: y haré una descendencia, versículo Génesis 13, 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa fue una promesa que le dio ¿quién? Dios a Abraham después de que se separó de Lot. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora la pregunta: esa descendencia que iba a ser como el polvo de la tierra, de numerosa, ¿era para Abraham nada más? Gálatas 3 me dice que también era para Cristo. ¿Ya? Todas las promesas para Abraham fueron para su simiente. ¿Sí o no? Ok, va. Entonces, versículo 17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Recuerda, bendice a la descendencia, le va a dar mucha descendencia, aparte le da tierra. Versículo 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. ¿Y qué pasó en el encinar de Mamre? Edificó allí un altar a Jehová. Otra vez un sacrificio, otra vez partir los animales por el medio, y otra vez un fuego que quemaba los animales, y se selló otro pacto. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos van ahí? ¿Cuántos altares ha levantado Abraham? ¿Cuántos sacrificios ha hecho? ¿Cuántos pactos ha hecho? ¿Qué más? Creo que ya el último que nos queda, Génesis 13, 18, y por último, ese ya no vamos a ir para allá, pero se lo voy a mencionar. El de Génesis 15. Si se fija, cada día hay una visión mejor. Dios le va mostrando una visión mejor a Abraham para mostrarle el pacto eterno, para mostrarle la venida de Cristo. En Génesis 15, ¿qué es lo que sucede? Le dice: te voy a dar descendencia, Abraham. Pero si no, mi esposa está estéril. ¿Qué le dice entonces el Señor? Es que dice Abraham: es que no me va a heredar el hijo de este Damaseno Eliezer, de mi criado. Si yo no puedo tener hijos, mi esposa no puede tener hijos. Entonces, ¿qué le dice Dios? Inmediatamente le da para que sacrifique animales, ¿ok? Inmediatamente comienza a sacrificar animales, los parte por la mitad, llega la noche. ¿Y qué es lo que pasa en ese pacto? En ese pacto Abraham no quema el cordero, no hace el holocausto. Abraham, ¿quién es el que hace el holocausto? Dice
que a medianoche era como una antorcha que pasaba por el medio de los animalitos que se habían partido por la mitad. Eso se llama cortar o hacer un pacto, y sellado por el dedo de Dios. ¿Y qué cree? Incondicional, pacto unilateral. Y que en Gálatas 3 Pablo le denominó promesa porque es unilateral. Uno está comprometido a cumplirlo y el otro solamente a recibir los beneficios del pacto. Génesis 15, Abraham todavía no estaba ni siquiera circuncidado, no tenía que hacer obras para recibir los beneficios del pacto, no tuvo que hacer nada. Y por último, Génesis 17. Génesis 16, Abraham falla al pacto, ¿sabía? Porque cuando Dios le prometió descendencia, ¿qué cree? Le quisieron ayudar a través de Agar, nace Ismael. Ahora Abraham empezó a hacer obras para ayudarle a contribuir al pacto. Cuando era un pacto incondicional, era un pacto unilateral. Dios le dijo: yo te doy, Abraham, yo te doy descendencia, yo te voy a dar descendencia, Abraham. Le muestra los corderos. Génesis 15, 18 dice: entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces usted se va al capítulo 16 y Abraham, ¿qué es lo que hace? Le hace caso a Sara, y hay que ayudarle a Dios para el pacto. ¿Y qué cree? Ahí empieza el problema de Abraham. ¿Y qué cree? A raíz de ahí surge, ¿qué cree que surge de ahí? Todos los de la ley de Moisés, todos los que provienen de la esclava. Incumplió el pacto Abraham, pero ¿qué cree que le dice en Génesis 17 Dios? Ya por último texto bíblico, nada más para cerrar, vamos a ir a Romanos capítulo 4, por favor. Muchos dicen que Génesis 17 es una confirmación del pacto de Génesis 15. Yo no lo creo así, O sea, hizo un pacto incondicional y unilateral en Génesis 15, donde Dios le proveyó todo. Dios lo selló el pacto, y de repente llega Génesis 17, Abraham falla en el 16, y en Génesis 17 llega Dios nuevamente a decirle a Abraham: este es el pacto y vengo a confirmar lo que dice en Génesis 15. No, Pablo nos lo aclara en Romanos 4. Ya para concluir, por favor, Romanos 4, y cerramos con la idea. Romanos capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente, por favor, si lo tiene ahí. Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer esa parte. Ahorita leo el texto bíblico. Nueva Traducción Viviente, para que lo entienda. Romanos 4, versículo. La pregunta aquí es, la pregunta ya para cerrar es una pregunta que también vamos a hacer a nuestros hermanos de aquí internet, una pregunta muy buena que se tienen que hacer ustedes cuando estén analizando la palabra. Por favor, háganse esta pregunta. Háganse esta pregunta nada más, por favor. El pacto de circuncisión de Génesis 17 fue una señal como una señal externa del primer pacto de Génesis 15, unilateral e incondicional para el hombre. Si así fue, pero Pablo nos aclara algo diferente. Esa señal externa es a causa de la falla de Abraham. Circuncidar el prepucio es a causa de la falla de Abraham. Nunca fue la voluntad del Señor circuncidar la carne del hombre, ¿sabía? Porque él ya había hecho su pacto unilateral. Abraham, te otorgo todo. Esto es un símbolo, tipo y figura del pacto eterno, donde Dios lo hizo a través de Cristo sin que el hombre tuviera que hacer nada. Génesis 15 es una tipología, es un tipo de Cristo, es un tipo del pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, unilateral para el hombre, pero para Dios era condicional entre el Padre y el Hijo. Ambos tenían que cumplir ciertas condiciones: Dios glorificar al Hijo y el Hijo venir a hacer la parte que le corresponde, venir a sacrificarse. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, en el Getsemaní lo dice. Entonces, mire, ¿por qué no es una continuidad del pacto unilateral de Génesis 15? Porque mire, Génesis 17, perdón, vamos a ir a Romanos 4, versículo 11, ¿ya lo tiene? Romanos 4:11 dice, bueno, vamos a leer en la Biblia Palabra de Dios para Todos, por favor. Abraham recibió la circuncisión, dice Pablo, nos los aclara. Abraham recibió la circuncisión después
bueno, en la nueva traducción viviente, la circuncisión es una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado. No está mal la traducción, pero hay una traducción mejor que quiero que la entiendan. Palabra de Dios para todos. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de aprobación. Esto muestra que Dios ya había aprobado, Dios ya lo había aprobado gracias a su fe. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aún no estén circuncidados. Abraham recibió la circuncisión después de un sello como una aprobación de Dios. En otras palabras, en una nota que yo puse aquí, Abraham recibe la circuncisión física como un sello de aprobación de que aunque haya fallado en Génesis 16 por sus obras, tratando de meterle obras al pacto, Dios recordaba el pacto unilateral que había hecho por fe en Génesis 15. En otras palabras, Abraham, vamos a hacer el pacto de la circuncisión como una señal de que te perdoné y no hay problema. Ya la regaste, pero ¿qué crees? Sigo confirmando el pacto de la fe que dice en Génesis 15. Por eso ahora recibes la circuncisión física para decirte a Abraham, no te preocupes, no hay problema. Ahora ya vas a vivir por la carne, pero aún así mi pacto eterno te sigue respaldando y te voy a perdonar y no pasó nada. Por eso Pablo está diciendo en Romanos 4:11, solamente fue un sello de aprobación de Dios, de que aunque la regó, de todos modos Abraham sigue siendo aprobado por Dios. Y ahí le cerramos. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por este entendimiento. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada hermano que estuvo conectado y que pudo escuchar esta palabra, Señor, que tú traigas ese discernimiento en ellos, ese convencimiento del Espíritu Santo acerca de conocer una verdad, y ellos tomen una decisión acerca de lo que ellos decidan, que sea conforme a tu palabra, Señor, que sea conforme al propósito eterno, que sea conforme a Cristo. No tratamos de convencer ni a nadie, Espíritu Santo, eres tú el que los convence. Eres tú el que hace la obra. Nosotros solamente expresamos a Cristo a través de la palabra. Y que seas tú dando testimonio, Señor. Que seas tú dando testimonio a cada hermano en Cristo, y que cada uno tome una decisión, la decisión más sabia, más correcta, si pertenecen a una promesa a Abraham o un pacto eterno, Señor. Nosotros, por lo que a nosotros corresponde, nosotros damos el mensaje que tú nos das, Espíritu Santo. Y nuestra única intención es edificar, no dividir ni separar, sino edificar a tu cuerpo, para que tu cuerpo pueda crecer en la cabeza que es Cristo. Es nuestra máxima intención, y que Cristo sea el exaltado, que Cristo sea el conocido, que Cristo sea el engrandecido, que Cristo sea el glorificado, y que Cristo lo sea el todo en todos, y que todo esté reunido bajo su gobierno, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, para que Cristo sea el único Rey, Dios y Señor y Salvador, y nadie más agarre honra, gloria y alabanza, solamente Él, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, si fue edificación, usted que me ve por internet, igual, si tiene oportunidad de compartir, hágalo. Creo que vamos a ayudar a alguien, creo que vamos a liberar a alguien, creo que alguien va a ser edificado. Por lo demás, los que no tienen a Cristo en su corazón, pues comiencen como un acto de fe a hablar con su boca y al Señor Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Pero tiene que creerlo en su corazón. No nada más usted recíbalo, sino que Él lo recibe a usted esta noche. Él lo recibe a usted en su corazón esta noche. Y los que están enfermos, en el nombre de Cristo Jesús, sean sanos por la llaga de Jesús. El poder del Espíritu Santo librando de toda enfermedad y toda dolencia en Cristo Jesús, manifestándose a través de esta palabra de gracia, de esta palabra de reino, porque la palabra es vida y medicina. Declaramos en el nombre de Jesús órganos nuevos, órganos que están disfuncionales ahora mismo, cobran vida, dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación, sanidad plena en esos cuerpos saciados de larga vida, y es por tu poder, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le digo nuevamente, un abrazo para ustedes, y si fue de edificación esta enseñanza, la puede compartir para edificar, para ayudar a otros, y nos despedimos de ustedes
en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Les recuerdo, el domingo a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco, y el otro viernes igual a las 7:50 continuaremos con este tema hasta que concluyamos el análisis total. Bendecidos en Cristo, gracia y paz.